Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Ayer un grupo de nicaragüenses exiliados, en su mayoría desnacionalizados, solicitó expulsar a la dictadura de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con los Estados Unidos debido al autogolpe de Estado que el régimen de Ortega y de Murillo han propinado a través de la reforma constitucional que otorga más poder a Ortega y que convierte en copresidenta a Murillo, convirtiendo esto en un reinado de dos cabezas del medioevo, pero en el siglo XXI. Veamos parte del comunicado que vamos a presentarles en pantalla. Aquí está, que dice: afirmamos que es un autogolpe de Estado, pues bajo la figura de una reforma parcial a la Constitución está haciendo una nueva, lo cual es facultad exclusiva de una Asamblea Nacional Constituyente. Además, cambia la naturaleza del Estado al declararlo revolucionario y socialista. Se alteran regresivamente gran cantidad de derechos y garantías establecidos en la parte dogmática de la Constitución. Se modifica el carácter de una serie de instituciones, principalmente el Ejército y la Policía, y se deja abierta la puerta para que el Ejecutivo, ahora llamado Presidencia, con su poder absoluto, regule y controle mediante leyes secundarias la economía del país. Con este autogolpe de Estado y con esta reforma, Ortega y Murillo buscan la consolidación de una dictadura hereditaria familiar, acumulando más poder del que tienen, estableciendo a nivel constitucional la sucesión familiar dinástica y el poder absoluto que ya ejercen sobre Nicaragua, al establecer una copresidencia que sustituye al Poder Ejecutivo. Solucionan sus propias diferencias para satisfacer a Rosario Murillo en sus aspiraciones personales. Mediante este autogolpe de Estado, las reformas inconstitucionales subordinan al Poder Ejecutivo, que pasaría a ser simplemente presidencia, a los poderes del Estado legislativo, judicial y electoral, que pasarían a ser llamados órganos. Si por la vía de hecho habían desaparecido como poderes independientes, por medio de este autogolpe de Estado no queda duda alguna a nivel nacional e internacional de que en Nicaragua solo existe un poder al estilo de las monarquías absolutas de la época medieval en Europa y que, en este caso, es una monarquía absolutista de dos cabezas. Por tanto, lo que piden, entre otras cosas, es expulsar a la dictadura del Tratado de Libre Comercio de RCAFTA, aplicar suspensión, al menos temporal, del SWIFT que usan los bancos de Nicaragua con los de Estados Unidos, suspender de manera inmediata el financiamiento de las instituciones financieras internacionales, introducir juicios contra la dictadura en tribunales internacionales o nacionales por los crímenes de lesa humanidad cometidos, incluidos el genocidio, asesinatos y torturas, y violación del convenio de apatridia, entre otros. Rechazar los intentos de la dictadura de controlar al sistema de integración centroamericana SICA, poniendo al frente a uno de sus operadores. Es en concreto lo que establece esta carta o este comunicado que dio a conocer ayer un grupo más de 70 nicaragüenses, la mayoría de ellos desnacionalizados,
que piden, entre otras cosas, sacar a Nicaragua del CAFTA. Por otro lado, hoy la Asamblea Porcina aseguró a el consuegro de Ortega y al Chele Business para que mantengan su cargo por un año más, sumándose así al revoltijo de la trituración de la Carta Magna en Nicaragua, y entonces garantizándole, por ejemplo, a Paco Díaz que se mantenga como dirigente represor de la policía y que le acompañe mientras le sea de utilidad. La reforma extiende de 5 a 6 años el periodo de funciones del jefe de la Guardia, pero deja a discrecionalidad del dictador sandinista cuántas veces quiera reelegirlo o mantenerlo en el cargo, al indicar que el que ocupa el cargo de presidente, en este caso el que usurpa la presidencia, podrá prorrogar en el cargo al director o directora de la policía de acuerdo a los intereses de la nación. En el caso del Chele Business, se aprobó una reforma al artículo 8 del Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, la ley 181, perdón. A él también le extendieron el periodo de 5 a 6 años porque Ortega considera que ha desempeñado, entre comillas, un papel fundamental en la defensa de la soberanía. Y según dice esta reforma, le garantizará una gestión más duradera y además significará una mayor estabilidad al ejército sandinista por asegurar la continuidad de las políticas de defensa nacional, aunque en este caso no se menciona la posibilidad de prorrogar el cargo, como sí se hace con Díaz en las reformas. Fueron 33 minutos, doña Dique, lo que se tomaron para esta reforma. Hay una diferencia clara, lógicamente, que el Chele Business es un servil, es un arrastrado, es un coprófago uniformado que le ha servido a Ortega para garantizarse unos guardaespaldas que tienen obediencia perruna a él en el ejército, pero no es lo mismo que Paco Díaz. Paco Díaz podrá ser borracho, podrá ser inútil, podrá ser un bueno para nada, pero es el papá de la esposa de uno de los hijos, de uno de los hijos de Ortega. Es decir, es consuegro de Ortega, es suegro de uno de los hijos de Ortega, y el Ortega es el suegro de la hija de Paco Díaz. Y por tanto hay una pequeña diferencia, pequeña pero enorme diferencia, porque se trata de una dictadura familiar, ¿verdad? Y esto, como lo dijo ayer Roberto Zancama en la entrevista, debería de poner la barba en remojo el Chelito, porque eso de no prorrogarlo, ¿verdad? En el cargo, como las veces que se le ocurra, ¿verdad? Como en el caso de Paco Díaz, ya debería de tener claro de que le va a llegar pronto su fin al frente de la Fuerza Armada sandinista. Paco Díaz es el padre de Blanca Díaz. Blanca Díaz es la esposa de Mauricio Ortega Murillo. Y Naima Díaz es la que está al frente de los troles de Telcor, es la directora de Telcor. Así que se trata entonces de una nomenclatura familiar en la cual ya de manera han revestido de legalidad esa extensión del poder de Paco Díaz en la Guardia Sandinista y también del Chele Business. ¿Qué es lo que ocurre así? Que en el caso de la policía, el que está usurpando el poder en la presidencia puede prorrogar el cargo del director de acuerdo a los intereses de la nación. En el caso del ejército sandinista no lo plantearon así que son señales, doña Dique, señales de que en algún momento al Chelito Business le dicen que te vaya bien, gracias por tus servicios, por ahí nos vemos. Dígame, doña Dique, por dónde andan los me gusta a esta hora. Dice doña Dique que estamos en ¿cuánto? 170 me gusta. Pero estamos, como les digo, arrancamos un poquito más temprano. Les repito, mañana y el viernes no habrá programa como tradicionalmente lo hacemos. Vamos a tener un En Contexto y lo vamos a estar compartiendo con ustedes porque mañana es Acción de Gracias acá en Estados Unidos y después viene el Viernes Negro. Y eso significa que nosotros nos vamos a estar trabajando como lo hacemos normalmente,
sino que tendremos el en contexto los 2 días. No va a haber enfoques tampoco, pero habrá un en contexto y el sorbo del sábado. Por eso es que les estábamos invitando a que si se va a sumar a la familia de los Patreon, que nos falta uno ya para alcanzar los 5 del mes, lo haga o durante el programa o durante los próximos días, porque ya el lunes que volvamos al aire normalmente va a ser diciembre y entonces ya no será un Patreon del mes de noviembre, sino del mes de diciembre. Doña Dickel. Doña Dickel está preocupada por el pago del día doble, dice, el día viernes. Es que el día jueves y día viernes le digo que le mande un correo a los recursos humanos de Café con Voz para que para que ahí conste, ¿verdad? Y espere su respuesta. Un correo a ella misma. Bien, recuerde usted que la familia Multiservices en North Miami, la familia Multiservices en Okeechobee, los están esperando para que usted haga su presentación de taxes personales, sus taxes corporativos. Recuerde que tiene servicios migratorios, también le sirven con los seguros de salud Obamacare y los seguros de vida, además de la compra, venta, refinanciamiento de casas y su ITIN number. Confíe en el trabajo de la familia Multiservices de North Miami, la familia Multiservices de Okeechobee, porque son profesionales de primera categoría, una franquicia de gran prestigio que se preocupa por que sus clientes lleguen a un lugar y sientan que en ese lugar pueden resolver todos sus problemas. Es todo bajo un mismo techo en la familia Multiservices. ¿Por qué? Porque en la familia Multiservices todo es posible. Y a propósito de las reformas constitucionales, hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento en el cual hace conocer su condena a la aprobación de este paquete que ha significado darle un volantín, como decimos popularmente los nicaragüenses, a la Carta Magna que estaba en vigencia desde hasta la semana pasada. ¿Qué dice el comunicado de la CIP que habla de la reforma constitucional que elimina los contrapesos? Ya van a verlo ustedes en pantalla, pero comienzo a leerlo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena la aprobación de la reforma a la Constitución Política de Nicaragua que modifica más de 100 artículos. Esta reforma, aprobada por la Asamblea el 22 de noviembre del 2024, consolida un régimen autoritario en el país y constituye otro grave retroceso para los derechos humanos y principios democráticos. Eso es lo que dicen en la primera parte del comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que agrega: adicionalmente, en la reforma se refuerza el control ejecutivo sobre las Fuerzas Armadas y policiales, asegurando un aparato represivo que amenaza derechos fundamentales como la libertad de expresión, protesta y asociación. En particular, se facilita el uso del ejército bajo términos ambiguos, como la estabilidad de la República, para reprimir a la oposición. Asimismo, se oficializa, dice el comunicado de la CIDH en su segundo cuerpo, asimismo se oficializa la policía voluntaria, un cuerpo auxiliar compuesto por ciudadanos voluntarios cuya actuación ha sido vinculada a actos represivos desde las protestas iniciadas en el 2018. Estas medidas consolidan un entorno de militarización y control social, profundizando la capacidad del régimen para socavar cualquier disidencia. La CID advierte que estas modificaciones contravienen los principios fundamentales del Estado de Derecho, la democracia representativa y la separación de los poderes del Estado establecidos en la Carta Democrática Interamericana. La reforma formaliza la concesión absoluta del poder
en el Ejecutivo. Proceso ampliamente documentado por la CIDH en su informe Concentración del Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho, que identificó la ruptura de los principios democráticos y la subordinación de las instituciones públicas desde la crisis de derechos humanos del 2018. La CIDH recuerda que la relación entre derechos humanos, Estado de Derecho y democracia está plasmada en la Carta Democrática Interamericana, la cual establece que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia representativa es la base del derecho y constituye un elemento esencial para el desarrollo político, social y económico de las naciones de la región. Entonces, en resumen, la CIDH, volvamos acá, doña Dickel, gracias. La CIDH repudia la reforma porque significa una estocada a los principios democráticos interamericanos. Y eso es importante que se remoje siempre, porque Nicaragua, como Estado, no como dictadura, como Estado, los gobiernos pasan. Los gobiernos pueden ser liberales, sandinistas, conservadores, sin ningún partido, pero el Estado es uno y el Estado firma un documento que lo compromete a nivel internacional. Sin embargo, esta dictadura ha irrespetado, si no todos, la mayoría de los tratados internacionales, y la Carta Democrática Interamericana le ha quedado como uno del chunchero que se pone asesino y que anda guindada por todas partes. Ahí anda entre el calachero, ahí anda la Carta Democrática Interamericana porque la anda de adorno, les vale un comino. Así que es lo que establece la CIDH en su comunicado emitido hoy por la mañana. Y a propósito de la CIDH, sigo con ellos porque emitió medidas cautelares, y esto es bien importante, emitió medidas cautelares a favor de Reinaldo Picado. Reinaldo es un nicaragüense opositor que está siendo requerido por la dictadura, que está en Costa Rica y que está siendo requerido por la dictadura para que sea extraditado hacia Nicaragua y que le pase lo que está pasando también con Douglas Gamaliel, que está siendo torturado, que está en el infierno. ¿Qué dice la CIDH en su comunicado? Mediante el cual otorga medidas cautelares a favor de Reinaldo Picado. Póngame las fotos de Reinaldo, doña Dickel, mientras voy leyendo el comunicado. Aquí está Reinaldo, gracias, doña Dickel. Medidas cautelares a favor de Reinaldo, que está en pantalla, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad de urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable. Según la solicitud, el beneficiario se encuentra en un riesgo de tortura si regresa a su país de origen, Nicaragua, ya que cuenta con una decisión de extradición debido a la imputación de diversos delitos en su contra. Él se encuentra en trámite de solicitud de refugio ante el Tribunal Administrativo Migratorio. La comisión considera que la información presentada demuestra, en principio, prima facie, que el beneficiario se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos y la vida, además de su integridad personal, están en riesgo de daño irreparable. En consecuencia, y con el objetivo de coadyuvar al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, se solicita a Costa Rica que adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal del señor Picado Miranda, en particular absteniéndose de deportar, expulsar o extraditar a la persona beneficiaria hacia Nicaragua hasta tanto las autoridades internas de Costa Rica, competentes, administrativas y o judiciales, no hayan valorado conforme a los estándares internacionales aplicables el principio de non-refoulement, el alegado riesgo que enfrentaría su derecho a la vida, a la integridad física, al ser privado de la libertad en Nicaragua bajo el actual contexto del país. Es decir, Reinaldo Picado, dice la CIDH, bajo estas medidas cautelares no podría ser extraditado o no debería de ser extraditado porque corre riesgo su integridad física y la vida misma. ¿Qué va a hacer Costa Rica? Porque uno dice,
las medidas cautelares, el régimen, se ponen a los nietos de Ortega y de Murillo a que hagan letras de papel. ¿Sí? Pues le ponen un papelito, la segunda página de la resolución, la tercera, y le van armando, nos valen sus resoluciones. Así deben de, nos valen sus resoluciones. Así ponen a los nietos porque eso es lo que hacen. Pero con Costa Rica, que es un país cuya tradición es democrática, ¿verdad? Y de respeto a los derechos humanos, estas medidas cautelares, uno creería, ¿verdad?, que caen exactamente en el lugar que deben de caer, en el país que deben de caer, para que no le pase lo de Douglas Gamaliel, que sí fue extraditado y que se encuentra en el infiernillo y que está recibiendo torturas de acuerdo a la información que han comunicado sus familiares de expedientes públicos. Creo que estuve viendo un día de estos la información relacionada con qué es lo que ha pasado, de acuerdo a los testimonios que han obtenido de lo que ha ocurrido con Douglas Gamaliel Pérez, que fue extraditado por Costa Rica hacia Nicaragua y que la dictadura lo tiene en sus ergástulas y sufre lo indecible, ¿verdad? Así que vamos a ver qué ocurre. Debería Costa Rica simplemente acatar lo que dice la medida cautelar y no poner en riesgo a otro nicaragüense, como es el caso de Reinaldo Picado, que está siendo requerido por la dictadura simplemente para mantenerlo encerrado, secuestrado y bajo tortura. ¿Cómo vamos con los me gusta, doña Dickel? Ya se ha recuperado la cosa. Vamos a ver. Parece que Acción de Gracias se adelantó hoy. O sea, parece que hoy, que en el caso de los Estados Unidos, ¿cómo estamos? 300. Pero vamos bien. 305 vamos bien ya. Vamos, 305 me gusta. Dele me gusta a Café con Voz, el saborcito de estar informado, y ubíquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Quiero recordarles que B-Madoff Insurance está esperando que usted se inscriba para que adquiera su seguro de salud en el periodo que va del 1 de noviembre al 15 de diciembre para que tenga cobertura usted y su familia a partir del 1 de enero del 2025. Los teléfonos de B-Madoff son 305-336-4811, 305-439-6524. Recuerde que para tomar la decisión sobre su seguro médico, usted debe estar bien asesorado. ¿Y quién le puede asesorar bien? Las personas que saben. ¿Y quiénes son las personas que saben? Las que están certificadas. Y en este caso, B-Madoff y don Mario Vallecillo están certificados y le ayudan a evitar la comisión de errores que le podrían significar serios problemas, incluso con sus impuestos. Así que no dude en acercarse a la persona indicada, a la firma indicada, en este caso B-Madoff Insurance y el equipo de don Mario Vallecillo, para que adquiera usted el seguro médico que necesita. El mercado cambia, el mercado de seguros a veces hace transformaciones y usted tiene que estar bien informado. Don Mario le indica cuáles son esos cambios y cuál es el seguro que le conviene más entonces a usted y a su familia. Por otro lado, hoy en el Vaticano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con su homólogo en la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, para hablar, entre otras cosas, y ustedes van a ver ahora las imágenes, aquí está Blinken con Parolin, para hablar del alto al fuego en el Líbano. Escuchen bien los temas que les voy a decir, para que vean más o menos por dónde estamos nosotros. Para hablar del plan de alto al fuego en el Líbano, en la guerra de Ucrania, eso es por el lado del Medio Oriente, para hablar de la guerra en Ucrania, luego de la invasión rusa, y también para hablar de Venezuela y Nicaragua. Vamos a ver el comunicado, doña Dickel, emitido por el Departamento de Estado, ¿verdad? Porque después de reunirse con Parolin, el secretario de Estado Blinken estuvo con el Santo Padre. Aquí está la reunión, de acuerdo al portavoz del Departamento de Estado. Dice:
Matthew Miller. El secretario de Estado Anthony Blinken discutió una serie de prioridades globales con el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, y el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para Relaciones con los Estados, hoy en la Ciudad del Vaticano. Hablaron sobre el alto al fuego reciente anunciado entre Israel y el Líbano y la oportunidad de aprovecharlo para reducir las tensiones y poner fin a los conflictos en la región. Reafirmaron su compromiso compartido para abordar los terribles impactos sobre los civiles ucranianos mientras Ucrania se defiende contra la agresión de Rusia. Condenaron, y esto es importante porque la Santa Sede no había abierto la boca en ese sentido, y la llegada de Blinken parece que empuja en esa dirección. Condenaron la represión política en curso en Nicaragua y Venezuela. El secretario elogió el compromiso del Papa de promover los derechos básicos y la dignidad de las personas LGBT, todo este montón de letras que ustedes ven ahí, que me cuesta muchísimo repetirlo, en LGBTQI. La reunión subrayó la estrecha colaboración entre los Estados Unidos y la Santa Sede para abordar cuestiones urgentes y promover la dignidad humana, es lo que dice hay otro secuestrado en medio de la ola. Donald Herrera ha sido secuestrado por la dictadura sandinista. Él es miembro del coro de la diócesis de Jinotega, dictadura criminal, es decir, de la diócesis de donde desterraron a Monseñor Herrera, presidente de la conferencia episcopal. Entonces, ¿qué es lo importante? De que en medio de toda la situación que se está viviendo hay una condena, por lo menos, una condena conjunta del Vaticano y del Departamento de Estado. ¿Qué dijo Juan Sebastián Chamorro sobre esto? En su cuenta de X compartió este post. Secretario de Estado Blinken y secretario de Estado Parolin se reunieron y condenaron la actual represión política en Nicaragua y Venezuela. Estuvo además de Gallagher, Andrea Picconi, secretario de la Nunciatura en Nicaragua en el 2018. Bien que esté retomando un lenguaje más condenatorio. Andrea Picconi es el que está en la fotografía a la derecha de la pantalla, a la izquierda de Parolin, ¿verdad? Este es el que estaba de secretario de la Nunciatura, es decir, el que acompañaba a Sommertag. Sí, que cantaba Guantanamera también con él. Hay que decirlo, no es que aparecía en el video cantando Guantanamera. Brian Nichols, además de es que tiene que ver con los secuestros. En el caso de Brian Nichols, compartió esto en su cuenta de X, indicando que se está dándole seguimiento a esta ola de detenciones y de secuestros. Dice, el presidente Biden anuncia la continuación de la emergencia nacional en Nicaragua, es decir, se refiere a que Nicaragua sigue siendo un país visto, la dictadura de Nicaragua sigue siendo vista como un problema de seguridad para los Estados Unidos, pero después agrega Nichols, las acciones de Ortega y Murillo, incluida otra ola de detenciones injustas durante el fin de semana, siguen planteando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad y la política exterior de los Estados Unidos. Sobre este tema, la Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde, pónganlo para aquí está el comunicado sobre esto mismo, sobre la ola de detenciones, que dice lo siguiente: la Concertación Democrática Monteverde denuncia que tras la aprobación de la primera legislatura de la nueva Constitución que elimina los derechos ciudadanos y concentra el poder en la pareja Ortega Murillo, se desató una nueva ola de secuestros que en los últimos días dejó al menos 21 detenciones arbitrarias en 10 departamentos del país. Entre los detenidos hay familias completas, incluidos menores de edad, y un número no determinado de personas víctimas de desaparición. En el último párrafo agregan que
la Concertación se solidariza con las familias de las víctimas y se une a ellos para exigir la pronta liberación y el respeto de su integridad. Además, reitera su rechazo a esta nueva constitución que eliminó los derechos ciudadanos y otorga más poder a los dictadores e insta a los organismos internacionales a emprender acciones necesarias para garantizar la vida y la integridad de los detenidos. Es el comunicado de la canción, que me quedé con el Guantanamera, de la Concertación Monteverde. Vean ustedes, por qué yo siempre les he dicho que cuando aparece un organismo financiero internacional como el FMI, con un comunicado o con un informe ejecutivo elogiando lo que hace una dictadura sangrienta, criminal e inhumana como la de los Ortega Murillo en Nicaragua, ¿por qué eso es negativo? No porque nosotros querramos que el país ande mal económicamente, porque mal está. O sea, los números macroeconómicos que le presentan a la dictadura, al FMI, no es la realidad que se reflejan en el bolsillo del nicaragüense, en la carestía de la vida, en el poder de adquisición, en el coyol quebrado, coyol comido. Eso no está en el informe del FMI. En el informe del FMI está lo macro. Y en lo macro, dice el FMI, las cosas están maravillosas y casi describió el paraíso terrenal en el centro de las Américas, cuando es todo lo contrario si lo ves desde la perspectiva integral de derechos humanos y libertades públicas, Estado de Derecho y respeto al marco jurídico, porque ya no existe, lo desbarataron. Pero ¿por qué digo esto? Porque cuando aparecen estos informes, los coprófagos de la dictadura, los adláteres y marranos del régimen, ocupan esos informes para decir, incluso para burlarse del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Más temprano hoy, el teatral andrógino Wálmaro Gutiérrez estuvo en uno de los canales de la dictadura y ahí ocupó el informe del FMI casualmente para decir, a ver, ¿cómo es que este señor Biden dice que somos un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, pero aquí el FMI dice que todo está bien? ¿Se dan cuenta por qué? Hay que insistirle al FMI de que esos informes son realmente deslesnables y que duelen en lo más profundo porque omiten, se desentienden de toda la barbarie que hace la dictadura. Escuchemos a este confundido Wálmaro Gutiérrez. Y aunque ganas a uno no le faltan de desmentirlo, yo lo que hice más bien fue darle la oportunidad a organismos internacionales que sean ellos los que desmientan estos argumentos falaces, mentirosos de la administración norteamericana en contra de Nicaragua. Porque el mismo 22 de noviembre del año 2024, y aquí tengo la declaración del Fondo Monetario Internacional, que además es pública y está en el sitio web del Fondo Monetario Internacional, te voy a leer solamente 2, 3 cositas fundamentales, entre muchas cosas que dice el fondo en este comunicado. Mira, a diferencia de la locura que está diciendo este señor Biden, Nicaragua mantiene un desempeño económico robusto. Están escuchando, ¿no? O sea, ya el mismo día en que Biden reitera, o mejor dicho, extiende esa orden ejecutiva indicando que la dictadura de Nicaragua es un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, viene el FMI, saca ese informe que realmente es una cosa vergonzosa y este paniaguado aparece ahí mostrándoselo para restregarles que mientras él habla de seguridad, de inseguridad para los Estados Unidos, el FMI dice que Nicaragua es un paraíso y que las cosas van bien.
y que entonces dice que tratan de meterle el miedo a través de esto al inversionista nacional y extranjero, como que estuvieran millones de inversionistas tratando de llegar a Nicaragua, a esa Nicaragua que es un país convertido en una cárcel. Y entonces la voltea, dice, tomando en cuenta lo que dice el FMI, realmente quien es un peligro para la seguridad de Nicaragua es Estados Unidos. Dice. Veamos a este nave sin rumbo, barco sin vela. Sus obligaciones de su deuda soberana a largo plazo. Y por eso se califica como estable en el tiempo. Entonces, lo que dice el Fondo Monetario, lo que dice Moody's, lo que dice Fitch and Rating y lo que dice Standard & Poor's es absolutamente contrario a la mentira, a la falacia por la cual están justificando la Casa Blanca seguir agrediendo a nuestro país y tratando de meter en miedo a la inversión nacional y extranjera. Por lo tanto, no soy yo el que está contradiciendo al señor Biden. Es el Fondo Monetario, Moody's, Fitch and Rating y Standard & Poor's lo que dicen exactamente lo contrario. Lo que me lleva a concluir que quien realmente es una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Nicaragua es la política injerencista y atropellante de los Estados Unidos. O sea, el FMI le da argumentos a la dictadura para defenderse y para dejar en ridículo al presidente de los Estados Unidos. A tal punto que Walmart lo dice que hasta le da risa la declaratoria de Biden, porque los argumentos son falsarios, porque para ellos lo que vale, y ese es el problema de estos organismos financieros, que al desentenderse de la realidad de lo que está pasando de manera integral en un país y no centrarse únicamente en la parte financiera, vienen, escriben como robots. En la parte macroeconómica todo está ya lindo. En la parte de flujo de caja todo está lindo. Las remesas están lindas, hasta más lindas están, hasta mucho más hay. En la parte de las exportaciones y por allá en el Estado de Derecho hay que ver algunas cositas ahí, pues, para que no haya confusión, pero por lo demás todo está bien. La corrupción, se está luchando contra la corrupción y uno dice, cuando vos lo lees, dice, hombre, pero Nicaragua no está tan mal como dice la gente, man. Los organismos de derechos humanos están inventando, Entonces dice el tal Walmart, la ley, dice, hasta risa da, lo que dice Biden, porque sus argumentos son falsarios y le sigue restregando lo que dice el FMI. Veamos. El mismo 22, exactamente el del Fondo Monetario Internacional y ese comunicado del señor Biden estableciendo por un año más de que Nicaragua es una amenaza inusual y extraordinaria para la estabilidad de Norteamérica. Es que hasta da risa. Es una locura, pero además su argumento, que es completamente falsario, no lo descalifico yo. No soy quien para descalificar un argumento del presidente norteamericano. Para eso está el Fondo Monetario, Moody's, Fitch and Rating y Standard & Poor's, que si ya creen de que el Fondo Monetario, Moody's, Fitch and Rating y Standard & Poor's ahora se hicieron sandinistas, hombre, qué buen trabajo está haciendo el gobierno de reconciliación y unidad nacional. Me gustaría que este marrano hablara así, si acaso se atrevieran a dejar entrar al alto comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos en Nicaragua, si dejaran entrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y si dejaran entrar a una comisión ad hoc de la OEA para verificar si pueden, por ejemplo, porque pueden llegar y los pueden llevar a los lugares más maravillosos, para deslumbrarlos con lo que ellos quieran. Pero no, que lo lleven a una casa cualquiera para ver si pueden hablar de política o si alguien puede en Nicaragua salir a la calle con una bandera azul y blanco y decir viva Nicaragua libre. O si en las familias se puede hablar tranquilamente y no murmurar
y ver con desconfianza al otro. ¿Será que este me va a ir a comer? O si alguien puede opinar en las redes sociales sin ningún problema y darle me gusta a una publicación o compartirla. Me gustaría a ver si es cierto, porque en la burla dice que a lo mejor hasta se volvieron sandinistas el FMI y las otras agencias de evaluación de medición de riesgo país. Entonces uno dice, por eso es que uno no puede dejar de ver con repudio y con estupor la actitud del Fondo Monetario Internacional, de la señora Alina Carare, porque es ella y su equipo el que llegó a ver y dice, o sea, vos llegás, es como cuando llegas a Cuba te llevan, a los turistas se los llevan a una ruta turística, no te dejan ver la destrucción que hay en La Habana y te llevan por otra ruta para que no, aquí este es Cuba. Todo lo que miras en la fotografía, eso es manipulación del imperio y de sus lacayos. Doña Dicker fue a Cuba en algún momento, en el 2006. Y ella pensaba, yo nada tenía que ver con ella en ese entonces, dicho sea de paso. Y ella pensaba que llegaba a bailar salsa, porque le gusta mucho la salsa, con un cubano. Pues resulta que fue a un hotel y el amigo cubano con el que ella que pensaba que podía bailar, como no trabajaba en el hotel, ni formaba parte del staff, ni nadie lo conocía, le dijo, hasta aquí la dejo a usted porque yo no puedo entrar a ese hotel. ¿Cómo que no puedes entrar al hotel? No tengo permiso de entrar a ese hotel. Y ahí solamente habían europeos y asiáticos y uno que otro americano de los enchufados que llegan allá a Cuba. Y las muchachitas que son prostituidas, porque eso es lo que hacen, ¿verdad? Entonces doña Dicker no pudo bailar en el hotel con su amigo guía, porque era un guía que andaba con ellos ahí, que pues, llegan ahí los andan llevando más o menos para que cuando se escapan los extranjeros van y ven, que es para contrastar, ¿no? No pudo doña Dicker, porque al muchacho no lo dejaron entrar. En esa vía, que es la turística, ahí llevan a la gente para que vean que Cuba no está destruida, y en Cuba se están cayendo las paredes, el viento las está botando. Pero eso no quieren que lo vean. Entonces, en Nicaragua los llevarían a los lugares que quieran, y en esos lugares va a ir aquí. Aquí me aseguran que va a estar la gente tranquila, jugando, bailando. Pero yo siempre digo, tan sencillo como hablar de política en público, jineteras es el término, que es horrible pues el término, pero es la verdad. Entonces, ahí tendrían control absoluto, pero tan sencillo como hablar de política en la calle, pues sin ningún problema. Eso no ocurre. Pero la señora Carare, que debe haber llegado a Nicaragua y le haber llevado un buen churrasco, ¿verdad? Un buen churrasquito, ella agarrando su billete mensual, que debe ser un jugoso cheque, no está interesada en la otra parte que estoy seguro que lee a través de los medios de comunicación. Y no solamente de Nicaragua, porque los medios de comunicación de Nicaragua, que estamos desde el exilio informando, somos solamente una parte. Están también las grandes cadenas que están pendientes de lo que pasa en Nicaragua, porque lo que pasa en Nicaragua no pasa en ninguna parte. Es un país único. El país que está desterrando obispos, ¿cuál es? Nicaragua. El país que está persiguiendo de manera feroz en las Américas a la Iglesia Católica, Nicaragua. El país donde no hay periodistas independientes es Nicaragua. Entonces son cosas que están pasando solamente en un país. Entonces los periodistas de las grandes cadenas están pendientes, y esta señora Carare de algo se debería de enterar. Pero como eso de los derechos humanos no es algo que le interesa mucho a ella. A ella le interesa, mira, aquí está el interés, este es el préstamo, este es el interés, aquí están los parámetros. Cumplime con eso y lo demás ese es problema tuyo, mano. Y ese es problema de los nicaragüenses. Entonces, en esa situación,
es que uno se encuentra este informe y lo aprovecha la dictadura a través de gente como este enclochado de Guálmaro, y lo miras a él, dice, a mí me dan ganas de responderle, pero voy a dejar que sea el FMI y las aseguradoras de riesgo o las medidoras de riesgo las que le respondan. Y se burla entonces del presidente de los Estados Unidos porque el FMI está empeñado en otras cosas más importantes que en el Estado de Derecho, en la economía. Está más centrado en la economía que en el Estado de Derecho, que en el respeto a los derechos humanos, que en el respeto a las libertades y la dignidad de los nicaragüenses. Doña Dique, ¿cuántos me gusta hemos alcanzado a esta hora? Cuénteme. ¿400 cuánto dice? 382. No hemos llegado a los 400. Están huraños, pero hurañísimos. Llegó Acción de Gracias. Acción de Gracias se vino el miércoles. Acá los que nos están viendo. Bueno, sígale dando me gusta al programa. Y con sus me gusta, ubíquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Hay un trabajo de expediente público que me interesa recomendárselos. Es este que va a poner doña Díquel en pantalla. La vida de los misquitos, de los afrodescendientes que han tenido que salir de Nicaragua hacia Costa Rica. Cómo sobreviven el exilio forzado los indígenas nicaragüenses en Costa Rica. Hay testimonios que son llegadores ahí. Porque aparte de el exilio forzado, la limitante es el idioma. Es el idioma, y entonces incluso en Costa Rica, de acuerdo a lo que estaba leyendo en el trabajo, cuando los escuchan hablar los ven raros. Y desde ahí hay una discriminación. Entonces les invitamos a que vean este trabajo, cómo sobreviven en el exilio forzado los indígenas nicaragüenses de Costa Rica, porque hay testimonios que son realmente llegadores de cómo lo están haciendo, cómo están pasando, como decimos, el Niágara en taburete. Y es importante que tengamos todos nosotros conciencia de lo que implica tal cosa. Recuerde usted que el plan de asistencia funeraria que le garantiza a usted tranquilidad al momento del fallecimiento de un familiar fuera de Nicaragua y que usted quiere repatriarlo es Assure for Life, con más de 70 años de experiencia en servicios de asistencia funeraria en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, México y el Caribe, excepto Cuba. Tarifa regular, tarifa especial. Tienen planes que cubren hasta 7 personas. Márquele a don Mario Vallecido el 305-439-6524. Le repito nuevamente que hay varias opciones, pero la número 2 es la que hacemos nosotros énfasis, porque es la que le permite a usted la repatriación del cuerpo de un familiar que muere en cualquiera de los países que están en cobertura. Esto cuesta muchísimo dinero, y entonces en el plan de Assure for Life, la opción número 2, la opción retorno, ahí usted tiene cubierto la repatriación del cuerpo y un boleto de avión para ir a Nicaragua y verificar que cada letra que está escrita en el contrato se cumple a cabalidad. Llame a don Mario 305-439-6524 para obtener su plan de asistencia funeraria Assure for Life. Y hoy Estados Unidos decidió nuevas acciones punitivas contra individuos allegados a la dictadura de Nicolás Maduro, acusados de reprimir a venezolanos después del 28 de julio, día en que se celebraron las elecciones y que ganó Edmundo González. Entre los sancionados se encuentra la hija del matón Diosdado Cabello. Veamos la nota de La Voz de América. 21 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por perpetrar acciones antidemocráticas y violar los derechos humanos desde la elección el 28 de julio, aseguró un alto funcionario de la administración Biden.
Nuestra política de sanciones busca incentivar acciones democráticas en Venezuela, el único camino para resolver la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela. Continuaremos promoviendo la rendición de cuentas de Maduro y sus representantes mientras sigan reprimiendo al pueblo venezolano. El grupo incluye a 15 líderes de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional, miembros del Servicio Nacional de Inteligencia y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, quienes, según un alto representante de la administración, han atacado a civiles inocentes con fines represivos. La lista incluye a Daniela Desiré Cabello, hija de Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia. La señal que enviarán estas sanciones es que no es simplemente Nicolás Maduro quien rinde cuentas, sino que, de hecho, los funcionarios del régimen que actúan ilegalmente para defender su régimen basándose en tácticas represivas también se encontrarán en la mirilla de estas sanciones. El mandatario venezolano ha repudiado las sanciones y el pasado 20 de noviembre habló sobre el tema. A Venezuela no le da orden nadie desde el norte. Las sanciones no incluyen el sector energético y, según el analista político Aquiles Este, estas acciones llegan tarde. La administración Biden va de salida, ¿sabes? Y deja muchas cosas por contestar. A lo que se suma la pregunta en torno a la estrategia de la administración entrante, en especial tras la fecha de juramentación presidencial venezolana el 10 de enero de 2025. A partir de ese momento inicia una nueva película, porque los venezolanos y las fuerzas internacionales que apoyen la causa de la libertad de Venezuela van a estar enfrentando a un dirigente absoluta y totalmente ilegítimo. El Departamento de Estado dijo que también ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a casi 2.000 personas por su papel en socavar el proceso electoral o en actos de represión en Venezuela. Celia Mendoza, Voz de América, la Casa Blanca. Es lo que ha ocurrido en relación a las sanciones establecidas hoy por Estados Unidos a más de una veintena de ciudadanos de Venezuela vinculados a la dictadura de Nicolás Maduro. Vamos a la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Cuando volvamos, estará con nosotros Douglas Castro, pero antes de ir a la pausa, está de cumpleaños hoy Monseñor Rolando José Álvarez Lagos. Hoy, 27 de noviembre, está de cumpleaños el obispo de Matagalpa y administrador de la diócesis de Estelí. Así que le mandamos un saludo, nuestra felicitación, nuestras bendiciones y nuestros mejores deseos. Ahora en libertad nuevamente, doña Dickel, porque el año pasado estuvo tras las rejas en la celebración de su cumpleaños o en el día de su onomástico. Gracias a Dios ha recuperado su libertad y esperamos que esté bien, ¿no? Que esté bien de salud y que esté con la fuerza y la energía, aun cuando en silencio, siempre ese silencio dice muchísimas cosas y en algún momento seguro tendremos noticias de Monseñor Álvarez, el obispo de Matagalpa, que hoy está de cumpleaños. Vamos a la pausa comercial. Súmese a la familia de los Patreon. www.patreon.com/café con voz. Recuerde que juntos rompemos el muro de la censura. Tenemos 4 Patreon. Ya tenemos el 5º, dice doña Deikel. Y hemos alcanzado 5º y 6º. Hemos alcanzado y hemos superado, y eso es gracias a Dios, de verdad que sí. Hemos alcanzado y superado el número de los 5. Son 6. Y muchísimas gracias, de verdad. Bueno, entonces me aclara, doña Dickel. A ver, bueno, se suma el 5, lo completamos, ¿verdad? Y otro ha aumentado el aporte de su suscripción, así que muchísimas gracias. El nuevo Patreon, doña Dickel, se llama Carlos. Muchísimas gracias, Carlos, por sumarte. Eso es el 5 de este mes, completar nuestra meta. Bendito sea Dios, bendito sea. Naimer 7 subió su aporte. Naimer 7, bendiciones también, gracias. Hemos alcanzado entonces los 5 Patreon del mes, lo celebramos. Antes de Acción de Gracias estaba yo pensando,
Vamos a ir a Acción de Gracias, Viernes Negro, sábado y el domingo. Y el lunes vamos a volver con 4, todavía no. Así que, Carlos, es verdad. Carlos, gracias por sumarte a la familia de los Patreon y de esta manera alcanzar el número, ¿verdad?, que nos proponemos hacer mes a mes. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes, y volvemos con Douglas Castro, joven miembro de la Alianza Universitaria, con quien hablaremos sobre las reformas constitucionales por medio de las cuales la dictadura le dio se dio un autogolpe y ha instaurado o ha elevado a rango constitucional su visión autoritaria y despótica en Nicaragua. Pausa comercial y ya regresamos. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos: taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Hola amigos, ya saben, es el mejor sorbo informativo. Dele me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es Café con Voz, es Café con Voz.